Cuando tenemos una relación con una persona, hablamos y compartimos con él. Con el tiempo aprendemos a respetarlo y a ganarnos su confianza. Eso mismo que sucede entre nosotros los seres humanos es lo que Jesús desea, que tengamos una relación con Él y depositemos plenamente nuestra confianza en sus manos poderosas. La misión de Jesús en esta tierra era volver a ganarse la confianza de su pueblo mediante una revelación clara y completa de cómo es Dios realmente. ¿Quieres conocer cómo ganar la confianza de la gente a la que deseas servir? Entonces no te apartes y quédate con nosotros en el estudio 10 de Escuela Sabática titulada Jesús ganaba su confianza. Bienvenidos cada uno de nuestros amigos y amigas que semanalmente están con nosotros. Estamos en la lección número 10 de este maravilloso trimestre que nos viene hablando con relación al trabajo que tiene que hacer la iglesia en la comunidad. En tu comunidad, en mi comunidad, en la comunidad de todos. Y no solamente en las comunidades pequeñas, sino en las grandes ciudades también. Nuestro Dios está interesado en cada una de esas personas que como tú, día a día, salen en busca de ese Salvador amante. En la lección de esta semana tenemos un punto importante que tratar y ese punto es la confianza. ¿Qué es la confianza? ¿Se ganaba Jesús la confianza? ¿Está en la Biblia descrito cómo Jesús se ganaba la confianza de las personas? Es interesante, mi amigo y amiga, que Jesús es la persona por excelencia en la cual nosotros podemos depositar toda nuestra confianza. Pero vamos al estudio y a la lección de esta semana. Para eso, hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra hermana Marielena Guzmán. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en este estudio, este repaso, que estoy seguro que va a ser muy interesante, que es un tema que día a día los seres humanos tratamos de resolver porque tenemos una necesidad de confianza. Así es. Y déjame decirte que nosotros los seres humanos pasamos por crisis de confianza. Y la primera crisis de confianza nosotros la encontramos en el libro de Génesis, específicamente el capítulo 3, cuando tristemente hubo una crisis de confianza en el jardín del Edén, donde Adán y Eva depositaron su confianza en una persona diferente a Dios. Depositaron su confianza en la serpiente. Y hermana Marielena, qué triste, ¿verdad? Fue el desenlace de esa historia. Lamentable. Vivimos la consecuencia todavía de esas crisis de confianza. Pero lo importante es que Dios está dispuesto a restaurar en nosotros esa confianza. Amén. Antes de abrir la Biblia, vamos a pedirle que por favor nos pueda dirigir en oración para comenzar este estudio. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de aprender algo más de tu palabra. Gracias porque tú eres la fuente de nuestra confianza y como tal no podemos dudar. Gracias porque nunca nos defraudas. Quédate con nosotros durante este repaso. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. De manera especial, Padre amado, te pedimos por cada uno de los amigos y amigas que hoy nos están viendo. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. En Jesús. Amén. Amén. Como siempre, nosotros tratamos de visualizar el contexto histórico de este estudio. Para eso le vamos a pedir a Erika que por favor nos hable un poco de ese contexto histórico que tiene que ver con la confianza en el estudio de esta semana. Adelante, Erika. Ismael, en este estudio veremos unos versículos algo complejos y a la vez interesantes, para así conocer la importancia de ganar la confianza de las personas antes de invitarlas a seguir a Jesús. En lecciones previas vimos de qué forma, después de dar su sermón del monte, Jesús puso en práctica su método misionero al mezclarse con la gente, mostrar simpatía y preocuparse por sus necesidades. Pero Mateo va más allá y muestra cómo al hacer esto Jesús ganaba la confianza de la gente y lo invitan a comer con publicanos y pecadores. Por ello, los dirigentes acusaron a Jesús de quebrar las reglas de su club religioso al abrir las puertas a los pecadores. Y estaban en lo correcto. Él se mezclaba con ellos, les mostraba simpatía, preocupación por sus necesidades e inevitablemente ganaba su confianza.
Por eso lo invitaban a sus reuniones sociales y fiestas. Aquí está el hecho asombroso. El Santo Hijo de Dios, que sabía más que nadie el poder destructor del pecado, pasaba tiempo con los pecadores. Pero más asombroso es que los pecadores querían pasar tiempo con Él. Les gustaba estar cerca de Él. En contraste, los líderes religiosos cerraban la puerta a quienes ellos consideraban santos, a quienes no consideraban santos como ellos. Por último, este estudio nos invita a seguir el método del ministerio de Cristo. Él ganaba la confianza y le abría el reino de los cielos a la gente. Aún cuando Jesús conocía el poder del pecado, Él era amigo de los pecadores. Les abría las puertas y ellos les abrían las puertas a Él. Hagamos eso hoy nosotros. Llevemos a los pecadores a la luz admirable. Ganar su confianza. Es interesante esa palabra porque la raíz en hebreo, la raíz principal de fe es am, de la cual también se deriva la palabra amén. Ahora vamos a buscar en nuestras Biblias y le pedimos también a cada uno de ustedes que si tienen una Biblia nos pueda acompañar en dos citas. La primera, Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y la segunda la encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermana María Elena, refiriéndonos a esa raíz, ¿no? La raíz am, de fe, ¿con qué sentido se usa en estos dos textos que acabamos de leer? Y cómo esa raíz de fe, ¿verdad? Cómo esos versículos transmiten la idea de confianza y de cuidado. Bien, me permito leer parte del texto de nuestra lección y dice, este término para fe implica creencia, confianza, certeza absoluta, confiabilidad y seguridad. Ahora, hablándonos del ejemplo de Cristo, nos dice que este término, ¿verdad?, es usado para ganar la confianza de la gente. Significa evocar certeza absoluta, seguridad, confianza y creencia. En su caso, Jesús, ¿verdad?, se mezclaba, compartía con la gente y su confianza en ellos y la confianza de ellos hacia Jesús era inquebrantable. Esa es la bendición que tenemos al poder hablar de confianza para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de confianza en términos humanos, también me gustaría compartir parte de lo que está acá. Y dice, en los seres humanos, ¿verdad?, la confianza, cuando hablamos de confianza, podemos llegar a caer en la confianza propia o confianza en una persona. Y a menudo puede tener connotaciones negativas. ¿Por qué, hermano? Porque cuando confiamos en nosotros mismos y amigos, generalmente caemos en equivocaciones, porque somos seres humanos, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos de una u otra manera. Por eso es importante cuando nos acercamos a nuestros amigos, ¿verdad?, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, y somos merecedores, gracias al ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas, de su confianza, poder inmediatamente digamos que proyectar esa mirada y esa confianza y esa certeza que tienen ellos en creer en que nosotros vamos a apoyarlos, en que nosotros vamos a darles el mejor ejemplo, inmediatamente esa confianza trasladarla en Jesús, que es la fuente inagotable de confianza y de fe. Sí, es interesante cómo en los tiempos de Jesús, a pesar que Jesús en más de una oportunidad le dijo a sus discípulos, le dijo a la gente, mira, yo no tengo dinero, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, no tengo una casa propia, pero la gente le gustaba estar con Jesús. Porque precisamente su discurso, ¿verdad? Y disculpa que le interrumpa, sí, hermana. Su discurso también proyectaba verdad. Y digamos que aparte de él conocer, ¿verdad?, y de hablar, de manejar ese discurso que no era más que la palabra escrita, ¿verdad?, lo que podemos encontrar, lo que puedes encontrar aquí, amiga y amiga que nos estás escuchando, él, aparte de decirlo, también lo practicaba. Y eso es importante, ¿verdad, hermano? Cuando alguien, aparte de que lo dice, lo ves en su vida, lo ves en sus hechos. Sí, señor. Es interesante cuando vives lo que dices. Amén.
Y eso era lo que pasaba con Jesús, a diferencia de lo que pasaba con los líderes religiosos de su tiempo, que decían una cosa pero vivían otra, ¿verdad? O sea, tenían una doctrina, tenían la verdad en sus manos, pero no la vivían, no la compartían. Y por eso es que en las Sagradas Escrituras nosotros leemos que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús, porque era una doctrina veraz, era una doctrina práctica, no era algo teórico. Y ese es el punto especial de la lección, de este estudio, del estudio de esta semana. Es dejar en claro que no es una iglesia teórica, no es un evangelio teórico el que nosotros tenemos en nuestras manos. O sea, lo que Dios nos ha confiado no es algo teórico, es algo práctico. Pero ¿cómo lo hacemos práctico? Con las demás personas. No lo podemos hacer práctico con nosotros mismos. Exactamente. ¿Verdad? Porque en muchas oportunidades nosotros confiamos en nuestros talentos, en nuestras decisiones, pero lamentablemente están erradas, están equivocadas. Pero cuando nosotros confiamos en Jesús, la cosa va diferente. Por eso es que Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, pero el que confía en sí mismo se enorgullece de sí mismo. Y tarde o temprano está en fracaso. Claro, tarde o temprano te das cuenta que no es así, que no puedes confiar en ti mismo, necesitas confiar en otra persona, y esa persona es únicamente Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestras propias fuerzas, hermano? Y muchas veces caemos en tentación o está en algo práctico, en algo que hacemos todos los días, hasta en una receta. En estos días estaba preparando una receta y seguir todos los pasos al pie de la letra y dije, no, eso lo puedo hacer yo rapidito. Fácil. Y me cansé de hacerlo y no me salía. Porque claro, muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas y al tener ya un conocimiento, ya sé esto, listo, tranquilamente puedo salir a la calle y ser, digamos, sometido a muchísimas tentaciones. ¿Y qué pasa? Pues ahí es donde lamentablemente caemos una y otra vez, porque solamente, vuelvo y repito, como les hice la aclaratoria, la fuente de la confianza absoluta, aquel que nunca jamás te va a defraudar, me va a defraudar, lo va a defraudar, es Cristo Jesús. Amén. Ya vimos dos versículos, ¿no? Génesis capítulo 15, versículo 6, Habacuc 2:4. Ahora vamos a pedirle a Erika que por favor nos explique Primera de Corintios 3, del 7 al 9. Y quiero que prestes atención a estos versículos porque son sumamente interesantes. Súper interesantes. Y que lo podemos aplicar en nuestra vida. Adelante, Erika. Claro que sí, Ismael. Querido amigo, si tienes una Biblia, acompáñame a leer la Santa Escritura en Primera de Corintios 3, 7 al 9, que dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El trabajo, sin duda alguna, es compartido. En la Iglesia de Dios, todas las partes del cuerpo son importantes. Al mismo tiempo, debemos procurar ser la clase de personas en quienes los demás puedan confiar y con quienes puedan contar. Y nosotros solo podremos hacerlo hasta el punto en que fiel y diligentemente nos interesemos por las personas, así como lo hizo Jesús. Tienes razón, Erika. Debemos ser muy cuidadosos en el trato con los demás. Una pregunta, mi hermana María Elena. Si alguna persona comenzara a visitar la iglesia donde usted asiste regularmente, ¿qué vería? ¿Y qué clase de testimonio sería eso para ellos? ¿Qué me gustaría que vieran en mí? Me gustaría que vieran a Cristo, principalmente. Que vieran su benevolencia, que vieran su cordialidad, que vieran su don de servicio. Porque a través de nuestras acciones, como un saludo, un buenos días, de donde nos acompañas, eres hermano, eres visita, te gustaría sentarte conmigo, esas cosas sencillas son las que Cristo hacía. Porque muchas veces pensamos cómo ganarnos a una persona, cómo hablarle de Cristo. Pues sencillamente siendo como Él. Y yo estoy segura que Cristo no llegaba a los lugares diciendo, buenos días, yo soy Cristo y yo te voy a presentar aquí la Biblia. No, sencillamente su ejemplo, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de expresarse, de saludar, de servir, era lo que hablaba. Y era lo que
ganaba su confianza. Entonces, ¿qué me gustaría que vieran? ¿Qué me gustaría proyectar? Pues sencillamente a Cristo. Si usted viviese en los tiempos de Jesús y hubiese escuchado a Jesús, ¿qué piensa que le hubiese llamado más la atención de Jesús, según lo que está escrito allí? De la forma de ser de Jesús. Hermano Ismael, estoy segura que cuando Cristo hablaba, proyectaba algo muy especial, que tiene que ver con confianza. ¿Le ha pasado cuando alguien habla muy bien, pero usted siente que lo que hace no lo está cumple? en consono. Exacto, no está en consonancia su discurso con realmente su forma de actuar y de vivir. Y ojo, y no es necesario conocerla, conocer a esa persona. Sencillamente hay una proyección en su mirada, en sus gestos, en su seguridad, en su forma de ser, en el respeto, en la seguridad y autoridad que proyecta, que me permite saber que esa persona está diciendo la verdad. Entonces, de verdad que estoy segura que eso hubiese sido lo que me hubiese enganchado. Enganchado de Jesús. Sí. Muy bien. Ahora, hay un término, hay un punto especial que toca la lección de esta semana. Tiene que ver con capital social. Antes de tocarlo un poquito más a profundidad, Erika, por favor, explícanos qué es capital social. Ismael, el capital social se puede definir a nivel financiero como el capital que los socios aportan para desarrollar su actividad comercial. Pero otra definición más humanística consiste en relaciones positivas y productivas que son tan valiosas como el dinero invertido. Por eso, Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cuál es la mejor manera de expresar nuestra fe en Jesús? ¿Qué piensa usted? A través del servicio, sencillamente. Y hablando del capital social, qué interesante todos los ejemplos que nos dan en el estudio de esta semana, de acercarnos a nuestra comunidad, de hacer una investigación. ¿Cuáles son las necesidades que hay dentro de nuestra comunidad, de nuestra urbanización, de nuestro barrio, de nuestra parroquia? Poder conocer todos los líderes comunales, las personas que están viviendo allí, poder establecer contactos, establecer redes que nos permitan, ¿verdad?, trabajar con nuestra comunidad. Esa sería la mejor manera, a través del servicio. Si Jesús viviera en nuestra época, sería un líder. Nuestra época. Completamente. Esa urbanización fuera perfecta, hermano. Nuestra comunidad, sí. ¿Cómo consideraría Jesús el capital social? ¿Qué piensa usted? Mira, como una prioridad, ¿verdad? Como una inversión que se va a ir multiplicando. Y cuando tomaba el ejemplo de la comunidad, precisamente, muchas veces estamos dentro de una comunidad y estamos, digamos que, como callados. Simple y llanamente salimos a nuestro templo, a la iglesia, establecemos uno que otro contacto, pero no conocemos realmente cuál es la necesidad, ¿verdad?, que tiene nuestro vecino, nuestra comunidad. En la medida que podamos establecer esas alianzas, ¿verdad?, como las estableció Jesús, podemos conocer cuáles son las necesidades y podemos atenderlas a través de nuestra iglesia. Muy bien. El valor del capital social. Hay un ejemplo en la Biblia. Nosotros lo encontramos en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 9, y esta historia es muy interesante, porque tiene que ver con un rey y un servidor del rey. Nehemías era el servidor del rey, el rey Artajerjes. Y es interesante cómo Dios actúa a través de Nehemías, ¿verdad? Y para hacer una influencia sobre los corazones de este rey pagano. Y es interesante cómo Nehemías pues comienza en su forma de ser, por sus expresiones, ¿verdad?, por lo que hizo, dio a entender el valor del capital social, el concepto que tiene Dios, ¿verdad?, sobre el capital social, sobre este rey, sobre su pueblo específicamente. Y es interesante cómo entonces allí vemos los resultados positivos que tuvo esta acción, ¿verdad? Este pensamiento de este judío, Nehemías. ¿Qué nos puede decir con relación a eso? Me parece una historia tan interesante porque todo está como entrelazado. Estamos hablando de capital social, pero para llegar a adquirir ese capital social, Nehemías tuvo que haberse ganado una confianza. Porque fíjense que el rey le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y le dijo, no me vas a decir una excusa.
Claro. Parafraseando. Lo conocía. Estás triste. Y fíjense cómo a través de esa inversión que fue logrando Nehemías poco a poco, a través de su ejemplo, a través de ganarse la confianza, a través de su fidelidad en el trabajo, a través del respeto a las autoridades, que son elementos básicos que debemos tener nosotros en nuestra sociedad, los estudiantes en el liceo, en la escuela, nosotros en nuestros trabajos con nuestros superiores, con nuestros líderes comunales, como estaba haciendo mención anteriormente, y a través de esa confianza, toda la red que se pudo tejer y todos los beneficios que logró para el pueblo de Dios, porque no solamente le dio los recursos, sino que hasta lo recomendó para que otras personas colaboraran con madera, con todo, fue con caballería, el hombre fue con todo lo que necesitaba. Entonces, para mí, el capital social es vital y se construye con confianza. También en la lección nos hace referencia a que debemos ser cuidadosos, que debemos estar en constante oración cuando vamos a dirigirnos a un líder, a un miembro de la comunidad, cuando vamos a establecer ese tipo de redes. Que cuando antes de hablar, antes de actuar, antes de aceptar, antes de, digamos que establecer esa conexión, no olvidar esa fuente de la confianza absoluta que hablábamos del principio, nuestro Señor Jesús. Sí. Y me hace recordar lo que usted estaba comentando hace pocos minutos, que una persona puede estar diciendo algo, pero no es realmente, o sea, por más que intente proyectar algo, si no lo está viviendo, pues las personas se dan cuenta. Era como que obligatorio en la corte real presentar que todo estaba bien. Allí nadie podía tener caras largas, nadie podía estar malhumorado, debía expresar, ¿verdad?, que todo estaba bien. Pero Nehemías, así como usted dijo, por más que intentaba expresar eso, el rey se dio cuenta que, mira, estaba pasando algo en Nehemías. ¿Y cómo conocemos entonces, hermano Ismael, cuando una persona está triste? Porque de repente puedo tratar con una persona 2, 3 días, establecer un vínculo fugaz, hasta de repente puede ser un compañero de trabajo y no me puedo dar cuenta que está triste, que está alegre, que está pasando. Simple y llanamente a través de ese contacto y esa confianza que yo pueda proyectar. Correcto, sí, señor. Erika, por favor, explícanos Deuteronomios capítulo 4. Y este también es un capítulo muy interesante. Y quiero pedirte, amigo que estás allí, que después de este estudio puedas dedicarle algo de tiempo a este capítulo. Deuteronomios capítulo 4. Ya regresamos. Claro que sí, Ismael. Leamos lo que registra Deuteronomio 4, versículos 1, 6 y 9. El 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. El versículo 6 dice: Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El versículo 9 finalmente dice: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En estos versículos vemos entonces que Moisés exhorta al pueblo a la obediencia, a guardar los decretos y estatutos porque provenían de Dios y sin duda serían un reflejo de su amor inagotable. Porque cuando obedecemos los 10 mandamientos, por ejemplo, dejamos de tener una actitud egoísta, mezquina o de maldad. Todo lo contrario. Cuando tenemos los 10 mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, comenzamos a reflejar el verdadero carácter de Cristo. Y en ese momento, como dice la palabra de Dios, quienes nos vean y dirán: qué sabio y entendido es Erika, por ejemplo. O qué sabio o entendido es María, Pedro, José. Coloca allí tu nombre. Porque en ese momento dejaremos de vernos de manera común, sino que reflejaremos a nuestro Salvador. Hemos llegado al final de este estudio. Interesante estudio, podíamos seguir hablando mucho de este tema, ¿no? Mi hermana María Elena, ¿de qué manera el principio
expresado en este capítulo de Deuteronomio 4 se aplica a nosotros. Incluso aquel de obedecer todo lo que Jesús les había mandado a ellos. O sea, todo lo que Dios había mandado había que obedecerlo, ¿verdad? ¿De qué manera el principio expresado aquí en ese capítulo específicamente de Deuteronomio 4 lo podemos aplicar a nosotros? El Señor no en vano nos dejó una ley. Él nos dejó cada cosa que nos ha dado la naturaleza, cada obra creada para nosotros, los animales, tiene un significado y tiene una importancia, ¿verdad? De igual manera son sus leyes y sus estatutos. Dios no las necesita, así de sencillo, las necesitamos nosotros. Y nosotros somos un pueblo que tiene muchas luces. Los adventistas, los cristianos, tenemos muchas luces. Somos conocedores de gran parte, toda la Biblia. Podemos decir, bueno, con mucha tranquilidad que tenemos, aparte de luz, tenemos la confianza de que nuestras creencias son ciertas porque sencillamente están basadas en la palabra. Cuando tenemos una luz, sencillamente, y si está en oscuras el cuarto, es imposible que la escondamos, ¿verdad? Sería una locura si estoy en este cuarto y se va la luz, pues ir y esconder la luz debajo de la mesa. Sencillamente hay que vivirla, hay que practicarla y hay que mostrarla. Y en referencia a la lección de la escuela sabática, ¿verdad? Que nosotros a partir de ahora con esa luz no seamos paredes, sencillamente construyamos puentes para llegar a nuestros amigos. Que nosotros a partir de ahora, con esa luz que atesoramos en nuestro corazón, que sencillamente no podamos taparla con nada, no hay nada ni nadie que la puede tapar. Una vez que esa luz llega a nuestras vidas, pues sencillamente la única forma de contenerla es compartirla con otro. Que podamos a través de nuestro ejemplo y de la confianza que Jesús genera en nosotros, que es inquebrantable, que es importante que lo reforcemos. Nos podrá fallar cualquier persona, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, pero Jesús nunca va a mudar. Entonces, a través de esa confianza, que nosotros podamos acercarnos a nuestros semejantes, que seamos nuevamente, recuerdo, puentes en vez de paredes. Amén. Hermano, hay un versículo que me encantaría compartir antes de terminar. Correcto. Que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17. Dice: hablando y disfrutando la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a los que habían de ser salvos. Mostrémonos tal cual como era Jesús, simpático, ¿verdad? Amigable, confiado, una persona con la que puedes hablar de cualquier tema, con la certeza de que te va a dar un buen consejo. Amén. La hermana Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 372, explica que Jesús, que él mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: en el día que temo, yo en ti confío. Salmos 3, 56, 3. Mis queridos amigos, Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposita su confianza en Él. Mana María Elena, yo sé que podríamos preguntarle experiencias en la cual usted ha depositado su confianza en Jesús. Y yo creo que cada uno de nosotros debe tener esa experiencia de depositar la confianza en el consumador de nuestra fe. Ese es Jesús. Amén. Y quiero decirte, mi querido amigo, que a través de la lectura de la Biblia podrás encontrar esas experiencias que tuvieron otras personas y te animarás también a poder vivir esa experiencia de confianza con Dios. Personas como Zaqueo, personas como Lázaro, personas como Nicodemo, personas como Pedro, que cayeron tantas veces, pero ahí estaba la mano de Jesús, esa mano ayudadora, en el cual, o a través de la cual le decía a cada uno de los pecadores: yo he venido a dar vida, y para que la tengan en abundancia. Y es interesante cómo el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, el siguiente versículo, el 17, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Has pensado en eso? Tener esa confianza en alguien que vino a salvarte y no vino a condenarte. Ese es Jesús. Amén. Así que los esperamos en el próximo estudio de Lecciones de Vida.
y que Dios pueda bendecirte durante toda esta semana y así puedas descubrir en Jesús esa persona que nunca te defrauda. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque Jesús es nuestro Salvador. Amén. Gracias porque Él vino a este mundo, vivió lo que predicaba, enseñaba de tal manera que se ganaba la confianza de la gente. Oh Señor, queremos depositar nuestra confianza en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Bendice a cada uno de nuestros amigos que están también en búsqueda de esa persona de confianza. Esa persona a la cual le pueden contar sus problemas, sus vicisitudes, sus anhelos, sus metas, sus planes, con toda la seguridad que nunca Jesús les va a fallar. Acompáñanos y que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y con nuestros amigos, guiándolos todos los días hacia Jesús nuestro Salvador. Lo pedimos no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Salvador. Amén. Amén.